Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad de Santo Tomás y a Sofofa por esta invitación a poder contar un poco hoy día en más detalle de qué se trata esta ley de I+D y todos los beneficios que trae para las empresas del país. Quisiera, y voy a permitirme salir acá un segundo para verlos, porque estoy con la luz sin poder verlos, hacerles algunas preguntas que voy a hacer a viva voz. Denme un segundo. Es muy sencillo. ¿Cuántas personas... ¿Aló? Ahí sí, perdón. ¿Cuántas personas, la mano, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas son efectivamente de empresas acá hoy día, a diferencia de centros o universidades? Ok, la gran mayoría, muy bien. ¿Cuántas de esas empresas creen o saben ya que están haciendo I+D al interior de la empresa? Ok. Quizás algo así como un tercio de las empresas. Eso yo creo que es muy bueno porque refleja quizás un equilibrio. Hay algunos que están acá interesados en saber cómo usar esta ley porque ya están haciendo I+D, pero también muy importante, ¿no es cierto?, saber que hay personas que están acá porque quieren saber si es que van a poder ocupar la ley o van a poder empezar a hacer investigación y desarrollo, y eso también es muy importante. Gracias. Quería hacer ese pequeño ejercicio simplemente justo para poder ajustar el mensaje lo mejor posible. Yo tenía aquí algunas slides que se repiten con el jefe, eso puede ser bueno o malo, no sé, vamos a ver. Me las voy a saltar porque ya entendieron, digamos, ¿no es cierto?, el contexto en el que se da esta ley. Quizás recalcar el aspecto, digamos, ¿no es cierto?, también cultural que hay detrás. Esta idea justamente y tiene que ver con la pregunta que le hacía al principio de entender, ¿no es cierto?, cómo esta ley puede ser útil y puede ayudar a cambiar también las cosas que están ocurriendo al interior de las empresas chilenas. Es decir, no solo, ¿no es cierto?, generar un beneficio tributario para aquellas que ya lo están haciendo, sino que ver cómo hacemos para hacer más fecundo, digamos, ¿no es cierto?, y más factible ese diálogo entre las empresas y la academia, entre las empresas, ¿no es cierto?, y el desarrollo de conocimiento tanto externo a la empresa como al interior de la empresa. Y quizás esa es otra pregunta, algo los alcanzo a ver ahí. ¿Cuántas empresas de las que ya están haciendo I+D tienen unidades formales de investigación y desarrollo de innovación al interior de la empresa? Ok. Menos manos que en la pregunta de cuántas hacen investigación y desarrollo, ¿no? Y ese es otro punto justamente en el que vamos a tener que trabajar, ¿no es cierto?, como país. Hay muy pocas empresas que realmente tienen una dedicación profunda a estos temas, y esos son todos aspectos que ayudan a explicar esos números que mostraba Hernán y que justamente reflejan, ¿no es cierto?, un desempeño país en esta materia que no es tan bueno como lo que nosotros estamos acostumbrados ya, ¿no es cierto?, a mostrar en las estadísticas, estar en los primeros lugares en general en todas las materias, en la región y en general en el mundo. Bueno, esta es un área en la que efectivamente estamos partiendo más atrás, pero creemos que esta ley puede ayudarnos a recuperar mucho terreno. Ahí hay algunas declaraciones que también reflejan la importancia que tiene esto para el país, y creo importante también destacar ahí al final la tercera, digamos, ¿no es cierto?, que es una declaración de la misma Sofofa, digamos, ¿no es cierto?, respecto de esta ley en el minuto de su lanzamiento, porque creo que refleja que esto no es solo, digamos, ¿no es cierto?, importante desde el punto de vista de quienes estamos en política pública, sino también es muy importante respecto de, ¿no es cierto?, todo el sector productivo y el sector privado del país. Vamos ya entrando, digamos, ¿no es cierto?, en materia respecto de la ley propiamente tal y qué es lo que busca. Quería mostrar esto porque creo que es importante entender que esto es algo que no estamos reinventando la rueda tampoco, es algo que ha ocurrido en muchos países, particularmente los países desarrollados, ya desde hace bastantes años, y ha estado dando buenos resultados, está mostrando impacto, y efectivamente los incentivos tributarios ayudan a expandir, ¿no es cierto?, la inversión privada en investigación y desarrollo, y porque también, aunque no lo crean, hemos recibido algunos comentarios como: esto es tan bueno que no se puede creer. Probablemente hay algo que no es cierto detrás de esto, digamos, ¿no? Y creo que ayuda a entender que nosotros somos el país número 27 de la OECD que se suma, o 26, que se suma, ¿no es cierto?, a esta realidad, a tener, ¿no es cierto?, un incentivo tributario a la I+D.
Efectivamente, el incentivo tributario chileno es uno de los más agresivos, es uno de los más liberales y simples de usar, y eso obviamente también fue la intención detrás de esta nueva ley, porque la versión anterior que teníamos efectivamente era bastante restrictiva y muy por el contrario nos colocaba quizás en la lista de los incentivos tributarios menos atractivos dentro de la OECD. Y eso obviamente esperamos que tenga un efecto importante, y voy a mostrar algunos números parecidos a los que mostraba Hernán respecto de cómo ya está, ¿no es cierto?, incrementando el uso de la ley. La ley obviamente como objeto, digamos, ¿no es cierto?, tiene el de contribuir a mejorar las capacidades competitivas de las empresas chilenas a través de este incentivo tributario, ¿no es cierto? Y lo importante, la diferencia, algo de eso mencionaba ya Hernán, ¿no es cierto?, con propias capacidades o de terceros. Y eso es una gran diferencia porque, de nuevo, insisto, estamos buscando con esta ley, y es una posibilidad que tiene la empresa de financiar buena parte de sus gastos internos en investigación y desarrollo, y eso obviamente tiene que ver también con construir capacidades de futuro. Es decir, si nosotros hoy día podemos financiar esos gastos internos en la empresa, esa empresa comienza a construir capacidades propias en investigación y desarrollo, y el día de mañana, ¿no es cierto?, va a descubrir los beneficios que tiene eso, porque obviamente la I+D no es algo que genere beneficios inmediatos, sino que normalmente los principales beneficios se ven a mediano y largo plazo, y por lo tanto, ¿no es cierto?, para la empresa una tremenda oportunidad de justificar este gasto por el nivel de financiamiento y apoyo que tiene estatal en esa construcción de capacidades. Hay también algunos de los ejemplos de empresas que ya están utilizando, ¿no es cierto?, esta ley. Varios de ellos los vamos a escuchar hoy día como ejemplo. Y quería despejar algunos, no sé si llamarlos formalmente, ahí no le puse mitos, pero quizás algunas dudas o quizás incluso en algunos casos prejuicios respecto de la ley y algo del actuar de Corfo. Y yo soy el primero en reconocer, digamos, ¿no es cierto?, que en Innova Chile y en Corfo tenemos todavía, como lo tienen muchas entidades públicas, digamos, ¿no es cierto?, una serie de problemas de burocracia, ¿no es cierto?, de enfrentar desafíos propios de la administración pública, pero quisiera destacar que en particular en esta materia, y también gracias a la muy buena labor de la subdirectora a cargo del programa de I+D, Isabel Salinas, que está acá hoy día. Isabel, te puedo pedir que te levantes y te muestres, porque después no me pidan tarjetas a mí, pídanselas a ella, que es la persona más importante de la sala y quien maneja esta ley realmente muy, muy bien, y también, ¿no es cierto?, la ejecución de la misma, y que realmente nos ha permitido resolver muchos de los problemas que normalmente enfrentan el sector público cuando presta un servicio a la ciudadanía. En el caso particular quisiera destacar o hacer la pregunta: ¿quién determina qué investigar y qué tecnología desarrollar? Y es muy importante aclarar que es absoluta y exclusiva responsabilidad de la empresa privada tomar esa decisión, y que Corfo es absolutamente neutral y el Estado de Chile es absolutamente neutral respecto de qué proyecto de I+D se va a realizar, ¿ya? De hecho, la Corfo no hace un juicio de mérito del proyecto, es decir, no evalúa si el proyecto es bueno o es malo, si le gusta el área en la que se está haciendo la investigación y desarrollo o no, si efectivamente, ¿no es cierto?, hay probabilidades de éxito real detrás de este proyecto de investigación y desarrollo o no. Nada de eso, ¿no es cierto?, en este caso particular de la ley de I+D le interesa a Corfo. Y esa es una de las grandes ventajas, porque cuando nosotros tenemos que hacer un juicio de mérito, la ley nos obliga a una serie de otras acciones que son normalmente las que hacen que seamos lentos, burocráticos, ¿no es cierto?, que a veces tomemos decisiones que el sector privado no entiende y que el beneficiario después, ¿no es cierto?, considera injustas, etcétera. Bueno, nada de eso está presente en la ley de I+D, y esa es una de las grandes virtudes que tiene esta ley. Otro quizás comentario típico es que la Corfo es lenta y los trámites son muy engorrosos. Bueno, justamente gracias a lo anterior y a como reitero, la gran labor de Isabel Salinas y su equipo, estamos logrando, ¿no es cierto?, ser sumamente rápidos, ¿no es cierto?, en promedio menos de 45 días. Obviamente, si ustedes van a presentar un proyecto de varios millones de dólares, puede que nos demoremos un poco más en revisarlo, pero eso también obviamente está justificado dado el monto y todo el mundo va a estar dispuesto a esperar esos pocos días más. Pero en particular, digamos, ¿no es cierto?, proyectos típicos quizás de una pequeña y mediana empresa, proyectos en torno a lo que es nuestro promedio, en torno a los 100 millones de pesos, son revisados sumamente rápido, ágilmente, se puede presentar todo online, ¿no es cierto? El procedimiento es claro y sencillo, está muy bien explicado, hay manuales, etcétera. Entonces, la verdad, invitarlos a que también difundamos este mensaje, porque muchas veces nos quedamos en eso y muchas empresas dicen, no, porque la Corfo es complicada.
insisto, soy el primero en reconocer en los subsidios en general, sí, solemos ser muy complicados, hemos mejorado mucho, también quiero decirlo, pero es complicado. En esto es sumamente fácil, muy ágil, muy simple y muy sencillo. Y finalmente, esto de, ¿no es cierto?, que también lo hemos escuchado mucho y que tiene que ver con la ley que teníamos anteriormente. La ley no sirve, es restrictiva y se tiene que contratar centros externos. Nadie la ocupa, la verdad de las cosas. Y sí, algo de eso, ¿no es cierto?, había anteriormente y era bastante complejo de utilizar. Había pocos incentivos reales a la empresa y hoy día, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer es actualizarse. Tenemos una nueva ley, ¿no es cierto?, la 20.570, que actualiza la 20.241 y que justamente, ¿no es cierto?, nos permite contarles todo lo que les estamos contando hoy día, que es tremendamente beneficioso. Y ahí aprovecho de destacar, ¿no es cierto?, que esta es una ley que tiene una vigencia bastante larga, es decir, también para las empresas planificar en el tiempo es algo que se hace factible. Vamos en concreto a algunos de los beneficios. Hernán ya mencionó, ¿no es cierto?, este gran beneficio del 35% de todo lo que gastamos en I+D como crédito tributario, es decir, se descuenta directo de lo que hay que pagar en impuestos. Obviamente, si es que no hay utilidades, esto se puede, ¿no es cierto?, utilizar en el futuro, es decir, se puede arrastrar hacia adelante. Y el otro 65% que se puede considerar, ¿no es cierto?, como gasto necesario. Y por lo tanto no hay problema con eso tampoco y otorga un beneficio adicional. ¿Qué actividades? Todas las actividades que se considere investigación y desarrollo, independiente si se realiza con capacidades propias o externas. Y vamos a ver en la siguiente transparencia y después en más detalle aún, ¿no es cierto?, qué gastos y a qué nos referimos con todas las actividades. Finalmente hay una limitante, ¿no es cierto?, que tiene que ver simplemente con que esto realmente sea investigación y desarrollo y que no estemos, ¿no es cierto?, revisando demasiados proyectos pequeños y justamente complicando la burocracia. Se estableció, ¿no es cierto?, la ley nos establece un monto mínimo para certificar de 100 UTM, es decir, estamos hablando de algo en torno a los 4, ¿no es cierto?, millones de pesos, más o menos, y por lo tanto una cifra bastante razonable, digamos, ¿no es cierto?, como mínimo. No es una restricción, la verdad, tampoco a las pequeñas empresas, porque efectivamente cualquiera que ha hecho un proyecto de investigación y desarrollo sabe que eso es más o menos el mínimo con el cual se puede crear un proyecto razonable. Y finalmente, y una de las grandes, ¿no es cierto?, ventajas de esta nueva ley también, el aumento en 3 veces del máximo anual del crédito tributario, ¿no es cierto?, al que se puede acceder, que es de 15.000 UTM, es decir, cerca de 1,2 millones de dólares, y que también, ¿no es cierto?, ha mostrado ser una de las grandes y positivas variaciones respecto a la ley anterior, que como digo era 5.000 UTM, porque si bien esto en general tiende a ser algo que, ¿no es cierto?, dice relación con empresas más grandes, por otro lado también, ¿no es cierto?, permite proyectar a empresas medianas pero tecnológicas, digamos, ¿no es cierto?, sus actividades de I+D que perfectamente pueden superar esto y también puede facilitar, digamos, ¿no es cierto?, el trabajo asociativo en torno a proyectos de I+D, que es algo que también vamos a analizar en algunos minutos más. Algo que, si no me equivoco, también destacó Hernán, pero quisiera repetirlo, digamos, apoyo de la ley de I+D es compatible con los subsidios públicos, es decir, todas las personas que quizás están involucradas, ¿no es cierto?, o empresas con proyectos de Fondesit o Fondef, también los mismos proyectos de Innova Chile o quizás algunos proyectos de I+D relacionados a la Fundación de Innovación Agraria u otras entidades, digamos, ¿no es cierto?, del país, pueden hacer uso con todo, obviamente, sus aportes privados, digamos, ¿no es cierto?, de la ley de I+D, independiente que hayan recibido subsidio para otras actividades de un mismo proyecto. Obviamente no podemos dar incentivo tributario al subsidio que ya obtuvieron del Estado, eso es bastante obvio, pero sí, ¿no es cierto?, es compatible con todos los proyectos y quiero destacarlo porque efectivamente es algo que desde el punto de vista de la evaluación de proyectos estamos mirando. Es decir, hoy día la Corfo, cuando mira un proyecto de I+D, cuando la Fundación de Innovación Agraria lo mira y otras entidades que, ¿no es cierto?, apoyan a empresas que hacen investigación y desarrollo con proyectos de subsidio, nosotros evaluamos cuánto además va a obtener de beneficio esa empresa respecto a la ley y lo contemplamos como parte del apoyo estatal a los proyectos. Otra de las grandes innovaciones de esta ley, y van a ver después que ha tenido un tremendo impacto también en los números, son las formas de certificarse. Una de las formas de certificarse, digamos, ¿no es cierto?, es presentando un proyecto
ex ante, un proyecto o un contrato en el caso de que se busque la modalidad de hacerlo con un centro tercero, digamos, con un externo. Pero estos proyectos, ¿no es cierto?, normalmente, y así lo era también en la ley anterior, se presentan ex ante, se presentan, digamos, como proyectos y luego, una vez certificados, se comienza a ejecutar el proyecto, ¿no es cierto?, y a contar con el beneficio tributario. Y lo que hicimos ahora, ¿no es cierto?, es incorporar con esta nueva ley una segunda modalidad que está resultando ser muy atractiva para las empresas. Nos tiene un poco nerviosos porque ha aumentado tremendamente el volumen y no sabemos si eso finalmente se va a concretar o no, y estamos incentivando a las empresas a una vez ya establecidos los proyectos, sí certificarlos aunque no hayan transcurrido los 18 meses. Es esta posibilidad de tener hasta 18 meses para presentar el proyecto, pero una vez avisado, digamos, ¿no es cierto?, y lo vamos a ver después también en más detalle, la intención de utilizar la ley con una muestra también de un primer gasto, una primera factura, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de después ocupar, una vez certificado, después de, o en algún minuto hasta los 18 meses, de certificada, digamos, ¿no es cierto?, el proyecto, poder utilizar el incentivo tributario. Y esto tiene dos ventajas, creemos nosotros, quizás ustedes van a descubrir otras. Una es que muchas veces las empresas no tienen tan elaborado el proyecto con anterioridad y por lo tanto cuando van a comenzar a hacer gastos de I+D, no tienen todavía la capacidad de presentar el proyecto a la Corfo y deciden, por lo tanto, acogerse a este aviso de intención de utilizar la ley, y lo que logran con esto es poder después hacer uso del beneficio con todos los gastos en el transcurso del periodo hasta que finalmente certifican el proyecto. Un segundo beneficio es que hay empresas que eventualmente pueden considerar que están haciendo actividades que son tan vitales, digamos, ¿no es cierto?, para la empresa, que las quieren mantener, digamos, ¿no es cierto?, bajo total resguardo y secreto, y por lo tanto no quieren certificar el proyecto todavía y lo van a hacer al mes 18 cuando ya, ¿no es cierto?, quizás no sea tan relevante mantener el secreto de este proyecto. Ahora, quiero aclarar, ¿no es cierto?, y creo que es muy importante también porque quizás es uno de esos puntos que muchas veces se pone en duda, que nosotros, por no solo las reglas propias, digamos, ¿no es cierto?, de los empleados públicos y en particular los empleados de la Corfo, sino que también, ¿no es cierto?, por la propia ley estamos obligados a un estrictísimo, ¿no es cierto?, secreto, y eso es algo que, ¿no es cierto?, el equipo de Isabel Salinas también, ¿no es cierto?, toma muy, muy en serio, y por lo tanto transmitirles la tranquilidad de que efectivamente, más allá de la necesidad de revelar cierto grado de información respecto del proyecto a la Corfo, el tema va a continuar siendo un tema y un proyecto absolutamente secreto. Y no se requiere revelar o publicar información, y esta información tampoco es, ¿no es cierto?, por ejemplo, accesible por transparencia o ninguno de estos métodos que muchas veces, ¿no es cierto?, preocupan a las entidades privadas que se relacionan con el Estado. Como les mencionaba anteriormente, detallar qué gastos o qué inversiones están sujetas a percibir el incentivo tributario en I+D, y en este sentido, la verdad es que uno pone ahí, ¿no es cierto?, las categorías, pero finalmente son básicamente todos los gastos, ¿no es cierto?, ya sea propiamente gastos o inversiones, las que pueden contar con este beneficio tributario. Y eso yo creo que también es algo muy importante a destacar, es decir, esto incluye obviamente, ¿no es cierto?, todo tipo de gastos corrientes necesarios, incluidos los recursos humanos, muy importante. Eso en el fondo significa que el Estado está subsidiando, ¿no es cierto?, el sueldo de las personas que están trabajando en temas de I+D en la empresa, ¿no es cierto?, y eso también es un tremendo incentivo a que la empresa comience a contratar, ¿no es cierto?, capacidades expertas en esta materia, que normalmente quizás no era algo que la empresa tuviese considerado. Y por otro lado, también muy importante, a diferencia quizás de la mayoría de los subsidios y otros tipos de proyectos que ¿no es cierto?, el Estado financia en investigación y desarrollo, en el caso de la ley sí se financia, ¿no es cierto?, la inversión, o sí, mejor dicho, se contempla como un gasto que tiene incentivo tributario la inversión a través de la cuota de depreciación de los bienes de capital. Y eso también puede ser un tremendo beneficio para empresas que necesitan, ¿no es cierto?, generar capacidades, laboratorios, ¿no es cierto?, lugares de prototipaje, digamos, ¿no es cierto?, y de trabajo con
con todo el proceso, digamos, de investigación y desarrollo. Y finalmente hemos incluido también, ¿no es cierto?, con esta nueva ley, los gastos necesarios para la protección de la propiedad intelectual e industrial, siempre que estos gastos estén asociados al proyecto que se ha certificado, digamos, ¿no es cierto? Esto no significa que una entidad que se dedica a la protección de la propiedad intelectual e industrial va a contar con beneficio tributario para todas sus actividades, sino que aquellos proyectos que están siendo certificados y que requieren de gastos de protección de propiedad intelectual e industrial van a contar con beneficio tributario también. Y finalmente, como en algún minuto ya mencioné a la pasada, ¿no es cierto?, se ha hecho explícito en la ley que digamos, el beneficio tributario también incorpora los proyectos asociativos, y esto tiene que ver justamente con dar una señal muy clara que todos los proyectos que tienen que ver con consorcios tecnológicos y una serie de otros proyectos asociativos con centros de excelencia internacional y otros van a poder contar con el beneficio de la ley, ¿no es cierto? Y ahí también el equipo de Isabel Salinas ha sido muy eficiente en buscar exactamente cuáles son esas formas jurídicas y legales que van a permitir hacer uso de la ley para ese tipo de asociaciones. Eso respecto de, ¿no es cierto?, las características principales y los cambios que tuvo la ley, como pueden ver, ¿no es cierto?, varios muy importantes y a modo de resumen, entonces, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer, ¿no es cierto?, I+D al interior de la empresa y contar con el beneficio, el aumento significativo del techo del crédito tributario a 15.000 UTM y finalmente yo creo el otro gran cambio, ¿no es cierto?, la modalidad de certificación ex ante versus ex post. Quería ahora destacar algunos de los roles que tiene la Corfo en este proceso. El primero, que ya hemos hablado bastante de él, ¿no es cierto?, que tiene que ver con certificar los contratos y o proyectos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con justamente verificar el cumplimiento de los requisitos de la ley, que al final son principalmente que las actividades de ese proyecto o de ese contrato sean efectivamente I+D, y vamos a ver qué es lo que es I+D en un segundo desde el punto de vista de la ley. Lo segundo es fiscalizar estos contratos y proyectos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la correcta ejecución y eso principalmente respecto de que efectivamente, ¿no es cierto?, se esté haciendo las actividades que se dijo que se iba a hacer y que se certificaron como actividades de investigación y desarrollo. Y finalmente vincularse obviamente con el Servicio de Impuestos Internos, que es el que tiene que después recibir la información. Nosotros procesamos ¿no es cierto?, bastante de la información que va a utilizar el Servicio de Impuestos Internos para validar, ¿no es cierto?, los incentivos tributarios de los cuales ustedes van a hacer uso después. Y de hecho, hoy día, si no me equivoco, ya incluso este primer año logramos que estuviera incorporado en las declaraciones que el propio servicio les propone. Y por lo tanto, la información ya la tiene, digamos, ¿no es cierto?, el servicio. Es decir, no es que ustedes tengan que, además de informar al servicio, ¿no es cierto?, hacerse responsables de esa entrega, sino que a través de la entrega a nosotros de la información, nosotros informamos al Servicio de Impuestos Internos. En todo caso, y también destacar, creo yo en este punto, que es quizás lo más importante, otro de los posibles temores o comentarios o dudas que surgen es respecto de, bueno, pero si es que ocurre toda esta certificación en Corfo y después el Servicio de Impuestos Internos es el que me va a fiscalizar, digamos, ¿cómo ocurre, ¿no es cierto?, ese traspaso de información? Bueno, como ya dije, existe un muy buen traspaso de información nuestro al Servicio de Impuestos Internos y ha funcionado muy bien eso, pero por otro lado también quiero destacar que el Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, hasta ahora, y esperamos que así continúe siendo por la seriedad también del trabajo del equipo en Corfo, ¿no es cierto?, está tomando, digamos, ¿no es cierto?, esta información de Corfo y a lo que yo llamo, digamos, ¿no es cierto?, de la jerga financiera face value, digamos, o sea, lo está comprando sin descontarlo, digamos, sin dudar, porque efectivamente el trabajo que hemos estado haciendo es muy, muy serio y muy bueno, y por otro lado, porque el Servicio de Impuestos Internos entiende que el experto en investigación y desarrollo, en entender lo que es investigación y desarrollo, es Corfo. Y creo que ese es un punto importante a destacar porque ha funcionado muy bien y por lo tanto poder transmitirles la tranquilidad de que ahí no hay, ¿no es cierto?, un tema pendiente respecto de esta ley. En el caso, ¿no es cierto?, del rol de certificación, como ya dije, lo primero es determinar, ¿no es cierto?, de acuerdo a las definiciones de la ley, ¿no es cierto?, si el objeto del proyecto es efectivamente hacer investigación y desarrollo. Lo segundo es, ¿no es cierto?, que los desembolsos, los costos
realmente reflejen, digamos, ¿no es cierto?, la realidad, ¿no es cierto?, respecto a condiciones observadas en el mercado, es decir, que acá no esté ocurriendo algún tipo de inflación, digamos, ¿no es cierto?, por parte de quienes proponen el proyecto. Y finalmente, y respecto de los contribuyentes, pero también de los centros de investigación, tenemos que verificar que disponen de la capacidad, ¿ya? Esto es muy importante aclarar, que no significa que la empresa necesariamente tenga que tener y demostrar las capacidades propias, sino que tiene que demostrar que es capaz, ¿no es cierto?, de llevar a cabo el proyecto, y eso puede ser, por ejemplo, a través de una subcontratación. Y por lo tanto es muy importante entender que lo que nosotros buscamos es verificar que se va a poder llevar a cabo el proyecto de alguna manera, pero eso no significa que tenga que ser la propia empresa la que tiene las capacidades de hacer el proyecto completo. Vamos a algunas de las definiciones y las pongo ahí simplemente para que veamos, ¿no es cierto?, cuál es el lenguaje, cuáles son los conceptos que hay detrás. El primero tiene que ver con investigación básica, que quizás es poco probable que ocurra al interior de las empresas, pero pueden haber algunas empresas que están incurriendo en investigación básica, ¿no es cierto? Y porque estas, ¿no es cierto?, descripciones que utiliza, estas definiciones que utiliza la ley, están básicamente extraídas de lo que se conoce como el manual de Frascati, que es el manual que ocupa, ¿no es cierto?, la OECD y todo el mundo desarrollado para definir, ¿no es cierto?, lo que es y lo que no es I+D. Y por lo tanto, creo que también eso debiese darle mucha tranquilidad a las empresas y al sector privado, de que estamos utilizando estándares internacionales, que estamos utilizando metodologías que son conocidas, que no se van a llevar sorpresas, que si es que, ¿no es cierto?, eventualmente se están haciendo asesorar por personas con experiencia que han trabajado en estos temas, ¿no es cierto?, ya sea en el extranjero o en Chile, van a poder estar ¿no es cierto?, bastante seguros de que el proyecto casi en su totalidad va a poder ser, ¿no es cierto?, aprobado, ya que, o certificado mejor dicho, ya que justamente, como digo, estas definiciones, ¿no es cierto?, y los conceptos que se utilizan son conceptos que ya son ampliamente conocidos en el mundo de la investigación y desarrollo. Ahí está, ¿no es cierto?, ya entramos en investigación aplicada, que es definiciones que desde el punto de vista teórico pueden ser sumamente criticables, pero desde el punto de vista práctico, digamos, ¿no es cierto?, actividades que probablemente ya ocurren con bastante mayor frecuencia al interior de la empresa, y que tienen que ver con que, ¿no es cierto?, estos trabajos originales y esta búsqueda metódica, digamos, ¿no es cierto?, tenga un fin, busque ser de alguna otra manera, ¿no es cierto?, aplicada en un proceso práctico, ya sea, valga la redundancia, del proceso, o finalmente en un nuevo producto o servicio. Y finalmente, ¿no es cierto?, todo lo que se conoce como desarrollo tecnológico, que es ya, ¿no es cierto?, los últimos pasos para realmente convertir, ¿no es cierto?, el proceso de investigación y desarrollo en algo realmente aplicable, ¿no es cierto?, que pueda terminar en nuevos productos, materiales, dispositivos, la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas o servicios y la mejora sustancial de los ya existentes. Y ahí quizás algunas salvedades, porque la ley contempla algunas explicaciones adicionales respecto a algunas temáticas, en particular los programas informáticos, donde efectivamente se busca destacar, ¿no es cierto?, que estos realmente sean de investigación y desarrollo y no es cierto?, meras adaptaciones a nuevos clientes de programas ya existentes. Acá queríamos mostrar algunos ejemplos específicos de proyectos que están, ¿no es cierto?, ya certificados y en proceso, empresas que nos autorizaron para, ¿no es cierto?, mostrar este nivel de detalle, y que justamente también reflejan las distintas características. Es decir, tenemos proyectos de gran envergadura, como puede ser un proyecto de hortifrut, ¿no es cierto?, de largo plazo, 6 años, por, ¿no es cierto?, algo así como $3 millones en total. Y por otro lado tenemos proyectos bastante pequeños, ¿no es cierto? No es el más pequeño, pero es un ejemplo de uno de los de menor tamaño, digamos, ¿no es cierto?, respecto de una empresa que está trabajando en este caso la acuicultura, digamos, ¿no es cierto?, en un proyecto de solo 6 meses, con un monto, ¿no es cierto?, de cerca de 40 millones de pesos, y que por lo tanto es quizás, ¿no es cierto?, está más en el rango de lo que podría ser un proyecto de I+D en una pequeña empresa o en una mediana empresa.
como les mencioné anteriormente, nuestros promedios están en torno a 80 o 100 millones de pesos por proyecto. Eso es algo que nosotros vemos con gran frecuencia, pero estamos viendo cada vez más proyectos también de mayor envergadura, insisto, por esta lógica de que la ley nueva permite planificar a largo plazo y pensar en el establecimiento de lo que podrían ser, ¿no es cierto?, centros de I+D al interior de las empresas o gerencias de I+D, donde efectivamente, ¿no es cierto?, esas gerencias después se presentan como subproyectos a certificar a la unidad de la ley de I+D en Corfo, pero que al final lo que estamos haciendo es, ¿no es cierto?, apoyando con el incentivo tributario la unidad completa al interior de la empresa. Esto, y solo para mencionar, porque creo que es interesante, ¿no es cierto?, este no es el proyecto de mayor envergadura que tenemos, lo mostramos el de Hortifruti porque nos parecía interesante, pero hoy día hay varias de las grandes empresas del país, y creo que eso también es tremendamente positivo desde el punto de vista de la señal que da, ¿no es cierto?, a la opinión pública, que están, ¿no es cierto?, cercanas a certificar proyectos bastante más importantes que este y que de alguna otra manera reflejan también esa maduración y esa actitud de mirar estos temas en el largo plazo. Acá hay un detalle aún más específico respecto de los tipos de desembolso que son reconocidos. No voy a entrar ahora en el detalle, pero quizás después esto pueda surgir en las preguntas, y también Isabel nos pueda ayudar con más detalle después en el coffee. Quería mostrar también un caso práctico, digamos, de cómo esto se refleja, este beneficio financiero, y quizás acá en la sala hoy día también tenemos algunas personas que no vienen quizás tanto del área de investigación, de innovación, de desarrollo de nuevos productos, sino que quizás vienen de áreas más bien financieras, contables, y ese también es, digamos, ¿no es cierto?, un área por la cual nosotros estamos buscando expandir el uso de la ley, porque creo que puede ser atractivo que, ¿no es cierto?, los gerentes de finanzas, los gerentes de contabilidad, etcétera, puedan, ¿no es cierto?, promover el uso de esta ley al interior de las empresas, y es el efecto directo, digamos, ¿no es cierto?, que tiene sobre justamente los aspectos financieros de la empresa. Acá, ¿no es cierto?, en particular, lo que vemos es un proyecto que tiene, ¿no es cierto?, ingresos operacionales por 750 millones, un costo operacional por una empresa por 380 millones, ¿no es cierto? Y en este supuesto, el gasto en I+D aceptado es de 65 millones, que se agrega, digamos, ¿no es cierto?, a la línea para calcular la utilidad antes de impuestos, ¿no es cierto?, que es en este caso 305 millones. Con la tasa actual, esta empresa pagaría, ¿no es cierto?, 61 millones en impuestos, pero a eso se le debe descontar, ¿no es cierto?, los 35 millones que tiene de beneficio tributario, dado que invirtió en total 100 millones en un proyecto de I+D. Y eso significa que finalmente paga un impuesto de solo 26 millones de pesos. Y si nosotros sumamos el beneficio directo, que son estos 35 millones de pesos en crédito tributario, y el beneficio indirecto por poder descontar el resto como gasto necesario, obtenemos que finalmente el beneficio total del Estado para ese proyecto de I+D es de 48 millones de pesos, es decir, casi, ¿no es cierto?, como mencionaba también Hernán, un 50% de lo que se gastó en I+D en ese año en la empresa fue recuperado vía, ¿no es cierto?, beneficios tributarios. Y eso al final, en la práctica, lo que significa es que el Estado está acompañando a todas las empresas que están haciendo innovación, ¿no es cierto?, con un 50% de su gasto. Acá lo que quiero es, con esta transparencia, explicar en un poco más de detalle, ¿no es cierto?, el proceso de certificación, que como dice ahí es 100% online, lo cual creemos también que es un tremendo beneficio, ¿no es cierto?, eliminar trámites burocráticos con papel, tener que ir a la Corfo, etcétera. Todo se puede hacer online. Y acá, ¿no es cierto?, lo que hacemos es explicar en más detalle las dos maneras, ex ante y ex post, de acogerse al beneficio. En la primera es muy obvio, se hace una solicitud de certificación, ¿no es cierto? A partir de esta fecha, nosotros vamos a reconocer, ¿no es cierto?, los gastos en la medida que después sean certificados, y finalmente, digamos, ¿no es cierto?, se obtiene una resolución de certificación, que es la que finalmente se utiliza para poder hacer uso del beneficio tributario en las declaraciones anuales de impuestos. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, la modalidad ex post, que es la que les comentaba que muchas empresas están comenzando a utilizar, que es, ¿no es cierto?, este aviso de intención de acogerse,
a partir de ese aviso está la posibilidad de cargar como gasto el 65%, digamos, ¿no es cierto?, de lo invertido en proyectos de I+D. Luego se tiene un plazo de 18 meses, ¿no es cierto?, límite para presentar el proyecto para la certificación formal, pero es importante entender que no es necesario esperar esos 18 meses. Si, por ejemplo, lo que se hizo fue presentar este aviso de intención de acogerse porque ustedes estaban en el caso en que no tenían un proyecto muy formal todavía y bien, ¿no es cierto?, definido y determinado, eso quizás ocurra el mes 1 o mes 2 o mes 3 de haber hecho el aviso y ustedes entonces pueden presentar ese proyecto de certificación al mes 2 o 3 cuando ya tengan más claro el proyecto y no es necesario esperar hasta el final. Y eso es importante porque, ¿no es cierto?, y el incentivo a certificar lo antes posible está dado porque el crédito tributario solo se puede utilizar una vez certificado el proyecto. Y por lo tanto, si es que, ¿no es cierto?, ocurre en el intermedio una declaración de impuestos, esta va a tener que hacer uso solo del beneficio del gasto necesario para producir renta del 65% y eventualmente después, cuando obtenga la certificación, va a tener que hacer una reliquidación. Me imagino que eso que acabo de mostrar puede generar algunas dudas y preguntas, así que quizás va a haber un pequeño espacio para eso después. Ahora quería simplemente mostrar los números tan agrupados de manera distinta a la que mostró Hernán hace algunos minutos atrás, así que no se extrañen si los números no son exactamente iguales. Efectivamente, la ley antigua venía, ¿no es cierto?, creciendo, pero tampoco de manera tan significativa al final, ¿no es cierto? En particular, como se puede ver ahí, el año pasado a septiembre solo habían 26 proyectos certificados con la antigua ley y pudimos certificar muchos proyectos en la última etapa del año, a pesar de que había muy poquitos meses operativos con la nueva ley. Y quizás los números más impresionantes, este es obviamente muy positivo para los primeros 3 meses del año, ¿no es cierto? Ya tenemos 22 proyectos certificados por 2.700 millones de pesos, pero más importante que eso es lo que les mencionaba respecto de los avisos de intención de acogerse. Ahí hemos tenido ya 154 avisos con, como sale ahí, casi 75.000 millones, es decir, casi 160 millones de dólares. Y eso yo creo que es tremendamente positivo. Eso sí refleja un salto muy dramático, ¿no es cierto?, en el interés de las empresas por utilizar la ley de I+D y eventualmente por hacer investigación y desarrollo. Esperamos que eso se transforme en proyectos concretos certificados, ojalá en el más corto plazo, así que también invitamos a aquellos que quizás ya han estado haciendo uso de esta modalidad a certificarse lo antes posible, porque finalmente, ¿no es cierto?, desde nuestra perspectiva hay una cierta responsabilidad cívica detrás de esto, en el sentido de que mientras más mostremos, ¿no es cierto?, la facilidad, ¿no es cierto?, de utilizarlo, el tremendo beneficio que hay detrás del uso de esta ley, más vamos a incentivar a otras empresas a hacer uso de la ley y a sacar ventajas de ella. Y como esto al final es una actividad que tiene tantas externalidades positivas para el país, lo que estamos haciendo al hacer uso privado de la ley, ¿no es cierto?, es hacer un beneficio social. Y yo creo que eso es algo que no ocurre tantas veces en la vida, digamos, ¿no es cierto?, y en general en las empresas hoy en día están teniendo algunas dificultades para mostrar ese tipo de resultados de sus actividades, y eso es algo que debiésemos destacar de esta ley y que debiese motivarnos a, ¿no es cierto?, no solo usarla, sino que también mostrar el uso que estamos haciendo de ella. 1.000.000 de gracias.